Las luces de Valencia comenzaban a brillar con más intensidad a medida que se acercaba la fiesta de las fallas. La ciudad se llenaba de aromas de paella y pólvora, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo. Sin embargo, en mi hogar, la rutina era un eco monótono. Mi esposo, sumido en su propio mundo, apenas notaba mi presencia. Las conversaciones se limitaban a lo necesario, y mis deseos y anhelos parecían desvanecerse en el aire. Un día, mientras organizaba algunos cuadros en el estudio, escuché a mi hijastro hablando con un amigo sobre su pasión por el arte. Al principio no le presté atención, su voz era solo un murmullo en el fondo de mi vida cotidiana. Pero algo en sus palabras resonó dentro de mí. Hablaba con una fervorosa devoción que me hizo recordar mis propios sueños olvidados. La idea de ser artista había estado sepultada bajo las responsabilidades del hogar y la indiferencia de mi pareja. Decidí acercarme a él y preguntarle sobre sus obras. Su rostro se iluminó al hablarme de sus técnicas y su inspiración. Nunca había visto esa chispa en sus ojos antes. Mientras compartía sus pensamientos, sentí una conexión inesperada, como si nuestras almas estuvieran entrelazadas por un hilo invisible que yo no sabía que existía. Era como si él pudiera ver partes de mí que estaban ocultas incluso para mí misma. Con cada conversación, me encontraba redescubriendo mi propia voz. Era un sentimiento extraño pero liberador. Me dejé llevar por esa corriente artística que él emanaba y comencé a involucrarme más en su mundo creativo. Un día, me invitó a una exposición donde mostraría algunas de sus obras. La emoción me invadió, finalmente podría ver cómo su talento brillaba ante los demás. La noche de la exposición fue mágica. El ambiente estaba cargado de entusiasmo y admiración por su trabajo. Sin embargo, cuando llegué al lugar, quedé sorprendida al ver una obra que parecía capturar la esencia misma de nuestra relación, un retrato abstracto que reflejaba soledad y anhelo. Era como si hubiera expuesto mis propios sentimientos sin saberlo. Me acerqué al cuadro y observé cada trazo con detenimiento. En ese momento sentí una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Él había plasmado lo que yo nunca me atreví a expresar en palabras. Me quedé allí durante minutos interminables, perdida en mis pensamientos mientras la multitud pasaba a mi alrededor. De repente él apareció a mi lado, sonriendo tímidamente al ver mi reacción ante su obra. ¿Te gusta?, preguntó con una humildad que me conmovió aún más. Asentí sin poder articular palabra, mis emociones eran tan intensas que temía romper el hechizo del momento. La noche avanzó y las conversaciones giraron en torno al arte, pero yo solo podía pensar en cómo ese vínculo secreto estaba floreciendo entre nosotros sin que nadie lo supiera. La presión del matrimonio seguía pesando sobre mis hombros como una sombra constante, pero había encontrado algo valioso, una chispa de vida dentro de mí misma. A medida que la velada llegaba a su fin, me di cuenta de que estaba atrapada entre dos mundos, uno lleno de expectativas familiares y otro donde podía ser libremente yo misma junto a él. La dualidad era abrumadora. ¿Podría realmente seguir adelante sin arriesgar lo poco que tenía? El día de la exposición llegó, y la ansiedad me consumía mientras me vestía. Elegí un vestido que me hacía sentir viva, un color vibrante que contrastaba con la palidez de mi rutina diaria. Valencia estaba en plena efervescencia por las fallas, y el aroma de la paella flotaba en el aire, mezclándose con el bullicio de las calles. La ciudad parecía celebrar algo que yo había olvidado, la pasión y el arte. Al llegar a la galería, el ambiente era electrizante. Las paredes estaban adornadas con las obras de mi hijastro, cada una reflejando su alma y su lucha. Observé a los asistentes admirar sus creaciones, pero mi mirada se centró en él. La forma en que hablaba sobre su arte, la chispa en sus ojos, era contagiosa. En ese momento me di cuenta de que no solo era su madrastra, había comenzado a ser su musa. Mientras recorría las salas, noté cómo se acercaba a mí entre la multitud. Su sonrisa iluminó mi mundo gris. ¿Te gusta?, preguntó con una mezcla de nerviosismo y orgullo. Asentí sin poder articular palabras, mi corazón latía desbocado. En un rincón apartado de la galería, encontramos un espacio tranquilo donde podíamos hablar sin interrupciones. Siempre has estado ahí para mí, dijo él con sinceridad. Tu apoyo me ha inspirado más de lo que imaginas.
En ese instante algo cambió entre nosotros, nuestras miradas se encontraron y sentí una conexión profunda. Nos besamos. El momento fue efímero pero intenso, como si el tiempo se hubiera detenido por completo. La realidad regresó rápidamente cuando escuchamos risas y murmullos acercándose hacia nosotros. La presión del secreto se hacía palpable nuevamente, sabía que no podía permitir que esto se convirtiera en un escándalo. La noche avanzó y las conversaciones giraron en torno al arte, pero yo solo podía pensar en lo que acababa de suceder. La dualidad de nuestra relación me atormentaba, por un lado estaba el amor prohibido y por otro las expectativas familiares que pesaban sobre mí como una sombra constante. Más tarde esa noche, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo valenciano, él tomó mi mano con ternura y me miró fijamente. «Quiero que seas mi musa permanentemente», propuso con una seriedad inesperada. Mis pensamientos se agolparon, esa propuesta era tanto un regalo como una carga. La idea de ser parte integral de su proceso creativo era tentadora, pero también aterradora. ¿Podría realmente arriesgar todo lo que había construido? Mi vida estaba marcada por rutinas y deberes familiares, dejarlo todo atrás parecía imposible. A medida que nos adentrábamos en la noche llena de luces brillantes y risas lejanas, sentí como los celos comenzaban a burbujear dentro de mí al ver a otras mujeres acercarse a él para felicitarlo por su trabajo. Esa sensación de invisibilidad regresó, era como si todos pudieran ver lo que yo no podía aceptar, mi propio deseo. Cuando finalmente nos despedimos esa noche bajo el resplandor del último fuego artificial, sabía que había cruzado una línea peligrosa. La confusión reinaba en mi mente mientras regresaba a casa, cada paso hacia nuestra casa era un recordatorio del matrimonio vacío que dejaba atrás. La vida continuaría como siempre para los demás, pero para mí todo había cambiado irremediablemente. Los días posteriores a aquella noche de fuegos artificiales se convirtieron en una mezcla de emoción y temor. Cada vez que cruzaba la puerta del estudio, el aire vibraba con la energía creativa que emanaba de mi hijastro. Su arte se había vuelto un refugio, un espacio donde podía ser yo misma, lejos del peso de un matrimonio que ya no me reconocía. La atención mediática comenzó a rodearlo como una sombra brillante. Entrevistas, críticas elogiosas y exposiciones en galerías de renombre llenaban su agenda. Mientras tanto, yo permanecía en un segundo plano, sintiendo que mi papel como musa era cada vez más crucial. Sin embargo, las dudas me asaltaban. ¿Era realmente suficiente para él? ¿Podría ser su inspiración sin perderme por completo en el proceso? Una tarde, mientras revisábamos algunas obras en su estudio, el silencio se volvió palpable. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando los colores vibrantes de sus lienzos. Me miró intensamente y en ese instante nuestros labios se encontraron. Fue un beso fugaz pero electrizante, un recordatorio de lo que había crecido entre nosotros. Sin embargo, la realidad nos golpeó rápidamente. Nos separé con un gesto nervioso. «Esto no puede seguir así», murmuré, sintiendo la presión del mundo exterior aplastando nuestra burbuja. «¿Por qué no?» «Eres mi musa», respondió él con una sonrisa que ocultaba más preguntas que respuestas. Las fallas se acercaban y Valencia comenzaba a llenarse de color y vida. Las calles resonaban con risas y música mientras las figuras monumentales comenzaban a tomar forma. El ambiente festivo contrastaba con la inquietud que crecía dentro de mí. Mi esposo parecía cada vez más distante, sus ojos estaban fijos en el trabajo y poco en mí. Un día decidí acompañar a mi hijastro a una exposición donde presentarían su obra más reciente. Al entrar al espacio lleno de gente sentí como las miradas se posaban sobre él, admiración y respeto brillaban en sus rostros. Pero también percibí miradas curiosas dirigidas hacia mí. La gente comenzaba a atar cabos sobre nuestra relación. «¿No te parece maravilloso?», dijo él mientras observábamos su obra colgada en la pared. «Sí, es impresionante», respondí con voz temblorosa. La presión aumentaba con cada elogio que recibía, sentí que estaba siendo arrastrada hacia una corriente incontrolable. En medio del bullicio una voz familiar me sacó de mis pensamientos, era una amiga de mi esposo que me saludó con entusiasmo. «Qué bien verte aquí. No sabía que te gustaba el arte»,
dijo ella con una sonrisa amplia. El arte siempre ha estado presente, respondí evasiva. Al regresar a casa esa noche el silencio era abrumador. Mi esposo estaba sumido en sus pensamientos y yo me perdía entre mis propias inseguridades. La idea de arriesgarlo todo por este amor secreto comenzaba a parecerme más real cada día. Mientras me acomodaba en la cama, las imágenes del estudio y los besos compartidos danzaban en mi mente como las llamas de las fallas ardiendo en la noche Valencia. Una pregunta persistente se instaló: ¿podría arriesgarlo todo por esta conexión tan intensa? La respuesta seguía siendo esquiva cuando cerré los ojos para intentar dormir. Sabía que algo debía cambiar pronto o me perdería para siempre entre sombras invisibles. La mañana siguiente el sol brillaba intensamente sobre Valencia, pero yo me sentía atrapada en una nube de confusión. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, pasamos la noche juntos, compartiendo risas y sueños, y la conexión que había crecido entre nosotros parecía más fuerte que nunca. Sin embargo, el peso del secreto se hacía cada vez más pesado en mi pecho. Mientras caminaba por las calles llenas de vida, con los aromas de la paella flotando en el aire, no podía evitar pensar en lo que estaba dejando atrás. Mi esposo seguía en su mundo, ajeno a mis luchas internas. La rutina diaria se sentía como un laberinto del que no podía escapar. Las fallas se acercaban y con ellas la promesa de celebración y alegría, pero para mí solo representaban una distracción de mi realidad. Decidí visitar el estudio de mi hijastro esa tarde. Al entrar, el lugar estaba lleno de luz y color, cada rincón reflejaba su alma creativa. Me senté en un rincón mientras él trabajaba en una nueva obra. Mirarlo crear era como ver cómo daba vida a sus pensamientos más profundos. Me sentí parte de algo grande, aunque también sabía que todo esto era un juego peligroso. ¿Te gustaría ayudarme?, me preguntó sin mirar hacia arriba. Asentí lentamente, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. Pasar tiempo juntos en ese espacio sagrado significaba arriesgar todo lo que conocía. Comenzamos a trabajar en la pintura, él guiaba mis manos mientras mezclábamos colores vibrantes. Cada trazo se sentía como una declaración silenciosa de lo que estábamos construyendo juntos. Las horas pasaron volando entre risas y complicidad. En un momento dado, nuestras manos se encontraron sobre la paleta de pintura, y el instante fue electrizante. La tensión entre nosotros era palpable, había algo más allá del arte que nos unía. Esa noche regresé a casa con el corazón acelerado. Mi esposo ya estaba dormido cuando entré al dormitorio, su respiración tranquila contrastaba con mi agitación interna. La dualidad de mi vida me pesaba más que nunca. Al día siguiente decidí asistir a una exposición donde mi hijastro mostraría su última obra por primera vez al público. Sabía que sería arriesgado, las miradas curiosas podrían desvelar nuestro secreto. Sin embargo, no podía resistir la idea de verlo brillar ante los demás. Cuando llegué al evento, la energía era contagiosa. Artistas y críticos conversaban animadamente sobre sus obras mientras yo intentaba mantenerme al margen. Pero cuando vi a mi hijastro presentando su trabajo con confianza y pasión, algo cambió dentro de mí. El orgullo y la admiración se mezclaron con el temor a ser descubierta. Mientras observaba desde lejos, noté a un amigo cercano de mi esposo hablando con otros invitados. Su mirada se posó brevemente sobre mí antes de volver a la conversación, algo en su expresión me hizo sentir inquieta. Esa noche regresé a casa sintiéndome vulnerable e inquieta por las miradas furtivas que había recibido durante la exposición. Las palabras del amigo resonaban en mi mente: ¿qué te pasa? Te veo diferente. La tensión entre mis dos mundos comenzaba a desbordarse. La incertidumbre me envolvía mientras me preparaba para enfrentar otro día atrapada entre dos realidades irreconciliables. No sabía cuánto tiempo podría soportar esta doble vida antes de que alguien lo descubriera todo y las consecuencias cayeran sobre mí como las llamas ardientes durante las fallas. El día del evento familiar llegó como un torbellino, llevándose consigo la calma que había intentado construir. La casa estaba llena de risas y conversaciones, pero en mi interior solo había un eco de ansiedad. Mi esposo se movía entre los invitados, feliz y despreocupado, mientras yo me sentía cada vez más atrapada en una red de mentiras.
La exposición de mi hijastro coincidía con este encuentro familiar, un cruel recordatorio de la vida que anhelaba vivir. Cada vez que veía su obra, una mezcla de orgullo y culpa invadía mi corazón. Su arte era un reflejo de su alma, y yo era parte de esa inspiración. Pero el peso del secreto comenzaba a hacer mella en mí. La presión por mantener nuestra relación oculta se volvía insoportable. Mientras servía una paella que había preparado con esmero, la conversación giró hacia el arte. Un amigo de mi esposo mencionó la exposición con entusiasmo. Dicen que su obra es impactante, dijo con una sonrisa. Mi corazón se aceleró al pensar en lo que podría revelarse esa noche. Me esforzaba por sonreír, pero las palabras se atascaban en mi garganta. En medio del bullicio, recibí un mensaje anónimo en mi teléfono: sé lo que está pasando. El frío recorrió mi espalda al leer esas palabras. ¿Quién lo sabía? ¿Cómo habían descubierto nuestro secreto? El miedo a ser expuesta se apoderó de mí, y el deseo de huir a los brazos de mi hijastro creció intensamente. La velada continuó sin tregua. Las risas y los brindis resonaban a mi alrededor mientras yo luchaba contra la tormenta interna que me consumía. Al final de la noche, cuando todos comenzaron a marcharse, me senté sola en el jardín, buscando claridad entre las sombras del ocaso. El aroma de las flores me envolvía mientras reflexionaba sobre mis decisiones. Podía sentirme viva cuando estaba con él, su arte despertaba algo dentro de mí que creía perdido para siempre. Pero también había un precio por esa felicidad, la culpa me atormentaba cada día más. De repente vi a mi esposo acercarse con una copa en la mano y una sonrisa despreocupada. ¿Dónde has estado? Te he estado buscando, dijo al sentarse a mi lado. Su voz sonaba distante como si viniera de otro mundo. Intenté responderle con una sonrisa convincente, pero sabía que mis ojos traicionaban mis pensamientos. Solo disfrutando del aire fresco, contesté evasivamente. Deberías estar más presente, replicó él con un tono juguetón pero serio al mismo tiempo. A veces siento que te alejas. Sus palabras calaron hondo en mí y sentí como el nudo en mi estómago se apretaba aún más fuerte. ¿Era posible que sospechara algo? Mientras hablábamos sobre trivialidades, mis pensamientos volvían a girar hacia la exposición y lo que podría suceder si alguien descubría nuestra conexión. Cuando finalmente llegué a casa esa noche después del evento familiar, el silencio era abrumador. La incertidumbre me mantenía despierta mientras revisaba mis mensajes nuevamente, el anónimo seguía acechando como una sombra implacable. La decisión pesaba sobre mí como una losa: confesar o seguir ocultando la verdad y arriesgarlo todo por ese amor prohibido. La línea entre lo correcto y lo deseado se desdibujaba cada vez más. En ese instante comprendí que no podía seguir viviendo así, necesitaba tomar una decisión antes de que fuera demasiado tarde para todos nosotros. La confusión me envolvía mientras recordaba el rostro de aquel antiguo amor que había regresado a mi vida. Su presencia era un eco del pasado, una sombra que despertaba emociones olvidadas. La calidez de sus palabras contrastaba con la frialdad de mi matrimonio, y cada encuentro me hacía cuestionar si realmente había tomado el camino correcto. A pesar de los años, su sonrisa aún poseía el poder de desarmarme. Mientras tanto, en el estudio del hijastro, la tensión entre nosotros crecía. Había momentos en que la creatividad se convertía en un refugio, pero también en un campo minado emocional. Un día, mientras revisábamos bocetos, él se detuvo y me miró con una intensidad que me hizo temblar. A veces pienso que no soy lo suficientemente bueno, confesó. El arte es todo para mí y no sé si podré mantener este nivel. Sus palabras resonaron en mí como un eco de mis propias inseguridades. La presión por ser su musa y su apoyo se volvía abrumadora. En ese instante comprendí que ambos estábamos atrapados en un ciclo de miedo y anhelo. La culpa se asentaba como una niebla densa entre nosotros. Cada vez que pensaba en mi esposo, la imagen del hijastro se interponía entre mis pensamientos. La dualidad de mis sentimientos me desgastaba, deseaba ser la mujer fuerte que él necesitaba, pero también anhelaba ser vista como algo más que una figura maternal. Una tarde, mientras caminábamos por las calles bulliciosas de Valencia durante las fallas,
el olor a paella llenaba el aire y los colores vibrantes de las fallas iluminaban nuestras miradas. Era un espectáculo hermoso, pero yo me sentía fuera de lugar, como si estuviera observando desde una ventana empañada. ¿Te gustaría ir a la exposición?, me preguntó él con una mezcla de esperanza e incertidumbre. Asentí sin poder evitar una punzada de emoción y miedo al mismo tiempo. Sabía que esa exposición podría significar mucho para él y para nosotros. Sin embargo, el peso del secreto seguía siendo aplastante. En los días siguientes, la angustia creció al recibir noticias sobre la inminente apertura de su muestra artística. La idea de estar allí frente a todos mientras ocultaba nuestra conexión me llenaba de ansiedad. A medida que se acercaba la fecha, sentía que perdía el control sobre mi vida. Una noche, después de pasar horas hablando sobre sus obras y sus sueños artísticos, él rompió el silencio. No sé cuánto tiempo más puedo seguir así, dijo con voz temblorosa. Siento que estoy perdiendo algo importante. Su confesión hizo eco en mi corazón. Ambos estábamos al borde del abismo emocional. La culpa y los remordimientos amenazaban con devorarnos vivos. Al final del día, cuando regresé a casa y vi a mi esposo sumido en su rutina habitual, comprendí lo frágil que era todo lo que había construido. La vida seguía avanzando a su ritmo indiferente mientras yo luchaba con decisiones imposibles. El teléfono sonó inesperadamente, era un mensaje sobre la exposición del hijastro. La invitación brillaba como un faro en medio de mi tormenta interna. Asistir significaría enfrentar mis miedos más profundos. Y así me quedé allí atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de promesas artísticas y otro marcado por las sombras del deber familiar. El dilema se intensificó cuando comprendí que cada elección tendría consecuencias irrevocables para todos nosotros. La mañana de la exposición llegó con un aire de tensión palpable. La ciudad vibraba con el bullicio de las fallas, pero mi corazón estaba en un lugar diferente, atrapado entre el deseo y la culpa. Mientras me preparaba, cada prenda que elegía parecía llevar el peso de mis decisiones. ¿Era correcto asistir? ¿Podría mantener mi secreto a salvo en medio de tantas miradas curiosas? Mi esposo había estado más distante que nunca. Había notado su mirada inquisitiva y su actitud suspicaz en los últimos días. Un día, mientras revisaba algunas cosas en su estudio, encontró un boceto que mi hijastro había dejado sin querer. No era solo un dibujo, era una obra que capturaba la esencia de nuestra conexión. Su expresión cambió al ver la obra, y no pude evitar sentir un escalofrío recorrerme al imaginar lo que podría suceder si decidía preguntar. La exposición se celebraba en una galería del centro, donde el aroma a paella se mezclaba con el arte contemporáneo. Al llegar, me encontré rodeada de personas admirando las obras, pero yo solo tenía ojos para él. Su figura se movía entre los espectadores, sonriendo y explicando su trabajo con pasión. En ese momento me di cuenta de lo mucho que había crecido como artista gracias a nuestra relación. Cuando finalmente cruzamos miradas, hubo un instante en el que todo se detuvo. El mundo a nuestro alrededor desapareció y solo existíamos nosotros dos. Se acercó a mí con una sonrisa nerviosa y dijo, «Gracias por estar aquí». Su voz resonó en mi interior como una melodía familiar. A medida que avanzaba la noche sentí como la presión aumentaba. Mi esposo no estaba presente, pero su ausencia pesaba sobre mí como una sombra constante. Recibí un mensaje de texto inesperado de él preguntando dónde estaba. La inquietud me invadió, debía actuar rápido para no levantar sospechas. En medio del evento, recibí un reconocimiento por mi apoyo al arte del hijastro. Fue un momento inesperado, las palabras del jurado resonaron en la sala y sentí como todos los ojos se volvían hacia mí. Durante unos segundos experimenté una mezcla de orgullo y miedo abrumador. El reconocimiento fue bien recibido por todos excepto por mí misma. Mientras sonreía y aceptaba el aplauso, mi mente divagaba hacia las posibles repercusiones si mi esposo llegara a descubrir la verdad detrás de esa relación artística tan íntima. Cuando finalmente nos encontramos a solas en un rincón apartado de la galería, el aire se volvió denso con emociones no expresadas. No sé cuánto tiempo más puedo ocultarlo, le dije con voz temblorosa. Él asintió lentamente, entendía las implicaciones de nuestras acciones.
Fue entonces cuando escuché pasos apresurados acercándose hacia nosotros. El corazón me latía con fuerza mientras reconocía la figura familiar. Era mi esposo, quien había decidido aparecer sin previo aviso. La expresión en su rostro era una mezcla de confusión y determinación. La incertidumbre llenó el espacio entre nosotros tres mientras él nos observaba fijamente, buscando respuestas en nuestras miradas entrelazadas. El tiempo pareció detenerse cuando comprendí que esa confrontación podría cambiarlo todo para siempre. La tensión en el aire era palpable. El esposo, con su mirada intensa, aguardaba una respuesta. Las palabras se atascaban en mi garganta, como si el peso de mis decisiones me impidiera hablar. Su voz resonó en el silencio, llena de acusaciones y dudas. ¿Qué está pasando entre tú y él? La pregunta flotó entre nosotros, cortante y directa. El corazón latía con fuerza mientras pensaba en las noches que había compartido con mi hijastro en su estudio, donde la creatividad y la pasión se entrelazaban. La idea de perder esa conexión me aterraba más que cualquier confrontación. No hay nada que debas temer, respondí, intentando sonar convincente. Pero sabía que mis palabras eran solo un intento fallido de calmar la tormenta. Mientras el esposo continuaba con su interrogatorio, mi mente divagaba hacia el próximo evento artístico del hijastro. Su obra más personal iba a ser expuesta, una pieza que reflejaba no solo su talento sino también los sentimientos ocultos que habíamos compartido. La posibilidad de que todo saliera a la luz me llenó de pavor. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, insistió él, acercándose un paso más. La distancia física se acortaba, pero emocionalmente seguía siendo un abismo inquebrantable. No hay nada entre nosotros, repetí, aunque sabía que era una mentira. El esposo frunció el ceño y dio un paso atrás, como si el aire entre nosotros se hubiera vuelto irrespirable. Lo sé, murmuró finalmente con una mezcla de tristeza y resignación en su voz. Esa afirmación me golpeó como un balde de agua fría. Había algo más detrás de sus palabras. De repente sonó mi teléfono. Era un mensaje del hijastro: necesito hablar contigo antes de la exposición. La urgencia en sus palabras me llenó de inquietud. ¿Qué podría haber sucedido? Mientras luchaba por mantener la calma frente a mi esposo, una parte de mí anhelaba salir corriendo hacia él. El esposo observó mi reacción y su expresión cambió a una mezcla de preocupación y desconfianza. ¿Quién es?, preguntó con un tono más firme esta vez. No podía dejar que supiera sobre nuestra conexión artística, eso sería catastrófico para ambos. Es solo un amigo del trabajo, respondí rápidamente, sintiendo como las mentiras comenzaban a acumularse como ladrillos sobre mis hombros. La decepción en sus ojos era evidente. Ya no era solo celos lo que veía ahí. La noche anterior había sido intensa, pasamos la noche juntos creando arte y compartiendo sueños ocultos. Pero ahora todo eso parecía irrelevante ante la posibilidad de perderlo todo. El arte había sido nuestro refugio, pero también se había convertido en una trampa. Voy a la exposición, dijo el esposo finalmente, sacándome abruptamente de mis pensamientos oscuros. No quiero que estés sola con él. Su declaración resonó como un eco distante mientras yo luchaba por encontrar una salida a esta situación insostenible. En ese instante comprendí que cualquier decisión podría llevarme a perderlo todo, mi matrimonio o el amor prohibido que florecía en secreto. Con cada latido del reloj sonando en la pared, sentí como las paredes se cerraban a mi alrededor. Al final del día, debía elegir entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de deberes familiares y otro donde podía ser quien realmente era junto al hijastro artista. El teléfono vibró nuevamente, era otra notificación del hijastro: es ahora o nunca. Las palabras resonaron en mi mente mientras miraba al esposo fijamente a los ojos. Sabía que estaba al borde del abismo sin saber qué decisión tomaría al final.